Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. El programa de hoy es un programa especial, un contenido muy interesante. Estaremos hablando de nuestro Patricio Sánchez, su vida, su historia. Y además estaremos, como siempre, en el análisis, hablando sobre las elecciones de Ecuador, que próximamente en el mes de abril se estará generando la segunda vuelta. Así como todos los segmentos interesantes que estamos acostumbrados a compartir con ustedes. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. llegó la hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Hola amigos de Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy el análisis que queremos compartir con ustedes es la gran preocupación que tenemos con la convocatoria que se ha hecho para este domingo en el Hoyo de Friusa. Una convocatoria que ha hecho un grupo de dominicanos y dominicanas movido por la situación de la migración indocumentada que en una gran proporción se encuentra ubicado en este territorio en la provincia de Altagracia. ¿Cuál es la situación que queremos destacar en este análisis? Primero, que quienes han estado convocando esta marcha son un grupo de dominicanos que, si bien es cierto el interés que tienen de defender la soberanía nacional basada en algunas críticas y comentarios que han hecho nacionales indocumentados cuestionando a la República Dominicana, pero no menos cierto que la forma con que quieren hacer estos procesos pone en entredicho la tradición democrática de la República Dominicana. Pero además, este proceso muestra también un grupo que quiere estar por encima de lo que establece el marco legal de la República Dominicana, con vestimentas incluso militares que violan el propio ordenamiento constitucional en cuanto a quienes tienen derechos a portar un uniforme que identifique algún organismo de seguridad de la República Dominicana. Además de eso, dentro de esa manifestación se ha hablado de llamar a las personas a que vayan armados a este territorio, lo que también se convierte en una provocación que pudiera salirse de control y allí generar un derramamiento de sangre que no solamente afecte a los dominicanos y haitianos, sino que se convierta en la excusa perfecta para que organismos internacionales comiencen a denunciar a República Dominicana como un país que está detrás de una persecución racista, que está por montar un apartheid en el país, pero que además algunos incluso se atreven a acusarlo de genocidio. ¿Qué implica esto visto en el marco del derecho internacional? Un país que pueda ser acusado de genocidio, podría ser esto debatido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y llevar a unas implicaciones que pueden definitivamente violentar
la soberanía de la República Dominicana, porque pudiéramos tener una fuerza de paz aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que venga a intervenir en nuestro territorio para, entre comillas, procurar frenar el genocidio que están llevando los dominicanos contra los haitianos. Esto es muy peligroso porque pone otra vez a República Dominicana al frente de que botas extranjeras pisen nuestro territorio simplemente porque un grupo de dominicanos sin sentido del compromiso que implica lo que están tratando de promover, que un grupo de dominicanos que no tienen claridad de lo que definitivamente implican estas acciones que pueden llevar a cabo, y en el marco de esta realidad llamamos a la reflexión a la mayoría de los dominicanos de buena voluntad, que estamos claros que definitivamente la migración masiva que hay en la República Dominicana de haitianos debe de parar, que estamos claros que esos haitianos indocumentados no pueden seguir en el territorio dominicano, no solamente porque no estemos de acuerdo con ellos, sino porque las condiciones económicas en las que vive nuestro país no son lo suficiente ni siquiera para los propios dominicanos, mucho menos para cargar con una cantidad de migrantes que sobrepasan el 10% de la población dominicana. Esto definitivamente que estamos muy de acuerdo que nosotros tenemos que comenzar a aplicar la ley laboral que establece el 80-20, que tenemos que tratar de comenzar a aplicar una demanda laboral que permita que los dominicanos puedan ocupar estas posiciones laborales, pero con salarios de dignidad, con salarios justos, porque muchos indican que muchas de las manos de obras que se utilizan con los migrantes haitianos se hace porque los dominicanos no quieren trabajar en esos diferentes rubros de la economía dominicana. Y eso es falso. Es falso porque ningún dominicano va a querer trabajar por los salarios que se pagan, que son salarios muy paupérrimos en cada uno de esos procesos que se desarrollan. Sin embargo, muchos de los dominicanos que salen del país a otras tierras trabajan en el área de la construcción, trabajan en el área de servicios, trabajan en el área agrícola, pero los salarios compensan su esfuerzo y su sacrificio. Creemos que ciertamente esto debe de mejorar, creemos que hay que poner atención a este proceso, pero también estamos de acuerdo con que la forma para hacer que esto pueda cambiar y pueda mejorar y que podamos tener mayores controles migratorios no está en un proceso de una marcha armada que pueda poner en riesgo la vida de muchos seres humanos que simplemente lo que vienen a territorio dominicano es a trabajar, es a procurar tener la oportunidad de vivir en un territorio más tranquilo que le garantice su estabilidad y su calidad de vida, ya que no lo encuentran en sus países. Tal como hacemos nosotros los dominicanos cuando emigramos hacia Estados Unidos o cuando lo hacemos hacia Europa. Claro está, como pasa en todos los países del mundo, los estados son soberanos para imponer sus medidas migratorias y para decidir quién entra y quién se queda en su territorio. Y esto indudablemente que nos favorece en el marco internacional, pero también tenemos que tener cuenta que hay un marco internacional que regula cualquier acción que pueda de manera descontrolada tratar de hacer daño a una población minoritaria, como es el caso de los haitianos que viven en Friusa. El llamado es a que tengamos claridad sobre esto. No solamente el gobierno tiene que hacer conciencia, como ya lo ha hecho, que en múltiples ocasiones el presidente Luis Abinader ha dicho que la República Dominicana no puede cargar con la responsabilidad de la comunidad internacional ante Haití y ante todas las situaciones de esa migración masiva que afecta directamente los intereses y carga económicamente a la República Dominicana. También hemos visto los controles migratorios que se han incrementado de forma significativa en este gobierno, todas las acciones que se han estado desarrollando para tratar de controlar el flujo de migrantes a través de la frontera. Eso está ahí y las evidencias son muy claras y precisas. Ahora, sabemos que todavía no es suficiente, sabemos que hay muchas cosas todavía por hacer y por eso el llamado es a que nuestra clase empresarial haga conciencia de esto. Llegó el momento de automatizar nuestros sistemas de producción agrícola, llegó el momento de avanzar en maquinarias modernas
innovadoras, con tecnología de punta para el tema de la construcción. Llegó el momento también, queridos empresarios dominicanos, de pagarle mejor a los dominicanos, para que no tengan que salir afuera a buscar los empleos que pueden conseguir adentro, porque todos sabemos que esta es una economía pujante, que vive en crecimiento permanente y que los últimos 4 años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno han demostrado el nivel de crecimiento que apuntala en la República Dominicana, que no se detiene, que es sistemático, lo que implica que en la medida que crecemos económicamente, también tiene que crecer el desarrollo económico para que toque la puerta de todos los dominicanos y dominicanas y no tengan que arriesgarse a irse por la otra vuelta, ni tengan que salir hacia Europa de forma ilegal, arriesgando su vida y poniendo en juego las oportunidades de desarrollarse en su país, de generar aportes a través de sus conocimientos, como muchos de estos jóvenes dominicanos que están preparados y que se van a otros países a poner sus conocimientos al servicio de otra patria. Pueden hacerlo aquí porque el desarrollo económico lo permite, pero tiene que haber conciencia de parte de nuestros empresarios para que comiencen a invertir y a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos a través de un salario digno. Y con esto definitivamente estaríamos cerrando la oportunidad a que los haitianos puedan entrar aquí a República Dominicana, porque si no tienen oferta laboral, no van a venir, porque nadie va a ir a donde nadie lo pueda recibir, ni tampoco lo puedan emplear. Y cerramos diciendo, la respuesta a los haitianos en el hoyo de Friusa no es lo que quieren hacer estos grupos descontrolados de dominicanos sin conciencia, sin compromiso realmente con la patria, porque esa defensa que hacen patriótica en contra de los haitianos no la vemos en contra de otros migrantes que están también bajo la misma condición de legalidad en la República Dominicana. No lo vemos ante las situaciones de organismos que constantemente han atacado a la República Dominicana, pero sin embargo, como provienen de la Unión Europea o provienen de Estados Unidos, no hemos visto ninguno salir a la calle a ir a la embajada norteamericana a montar un piquete en contra de las medidas que hacen en contra de los dominicanos y dominicanas y de los abusos que cometen contra los dominicanos y dominicanas fuera del país. Quisiéramos ver ese mismo fervor patriótico cuestionando y criticando las medidas norteamericanas o de la Unión Europea en contra de nuestro país. Quisiéramos ver también ese mismo fervor democrático procurando defender los intereses dominicanos cuando la soberanía ha estado en juego en múltiples ocasiones por esas mismas naciones colonialistas, imperialistas que han tocado las puertas de nuestro país. Eso quisiéramos ver, pero como sabemos que es simplemente un pose para tratar de aprovechar el sentido patriótico que tenemos todos los dominicanos, pero canalizarlo de forma incorrecta en favor de la figura de un grupo de gente que lo que está es básicamente tratando de posicionarse y capitalizar esto para sacarle provecho político. Pero los dominicanos somos muy inteligentes y los dominicanos, si algo nos hemos caracterizado, es por la solidaridad y por el buen manejo que hemos tenido de dar nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro afecto, sin importar la nacionalidad, sin importar el color, porque esta nación es un crisol de muchos colores, de muchas nacionalidades, de muchas lenguas, que hemos logrado convertirla en una sola cultura, en una sola visión, en un solo amor para todo el que venga a esta tierra. Lo vamos a recibir y le vamos a dar el mismo trato, con la misma intensidad, sin importar de dónde venga. Ahora, siempre y cuando respete nuestra visión, respete nuestro territorio, respete nuestras costumbres, respete nuestras tradiciones, respete nuestras leyes. Y en eso sí nosotros dominicanos hemos sido tajantes. Porque lo hemos sido contra los haitianos, lo hemos sido contra los ingleses, lo hemos sido contra los franceses, lo hemos sido contra los españoles, lo hemos sido contra los norteamericanos, lo hemos sido contra cualquier nacionalidad que en algún momento ha atentado contra los intereses de la patria. Y así será siempre, porque el dominicano está forjado sobre la base de la llama del patriotismo, del valor, del coraje, y no tenemos miedo a enfrentar a quien hay que enfrentar en el momento que haya que hacerlo. Pero sí también hemos sido conscientes, porque no hay que utilizar la violencia en contra de un pueblo que simplemente lo que anda buscando es trabajar y conseguir la oportunidad para seguir avanzando. No todos los haitianos que hay en Friusa son haitianos violentos, no todos los haitianos que hay en Friusa buscan enfrentar a los dominicanos, ni tampoco buscan pasar por arriba
lo que son los intereses de nuestra nación. Y en eso tenemos que estar claros y todos estamos conscientes de eso. Pero la marcha, si se va a hacer, están en todo su derecho, pero han de hacerlo de manera pacífica. No incentivar al terror, no incentivar a la violencia, porque las consecuencias se nos pueden ir de la mano y nosotros pudiéramos tener aquí, bajo la teoría de que supuestamente estamos atacando y generando un genocidio, una intervención militar que sí definitivamente nos costará nuestra soberanía. Y ahí sí veríamos a muchos dominicanos, patriotas de verdad, valientes de verdad, saliendo a la calle, porque jamás permitiríamos que la patria de Duarte, Sánchez y Mella vuelva a ser mancillada por las botas extranjeras. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Hola amigos televidentes, otra vez en su programa Conociendo Otras Fronteras. Hoy traemos un amigo que es conocedor de la historia y sobre todo un joven talentoso que trabaja para el Museo de Historia y Geografía de la República Dominicana, pero además es un gran crítico de estos procesos históricos que ha vivido la República Dominicana y por ende para nosotros es importante tenerlo con nosotros en el marco del Día de nuestro patricio Sánchez. Y con él estaremos conversando e interactuando sobre estos temas, conociendo mucho más a profundidad la historia de nuestro patricio y aportando un poco de cuáles aspectos es importante que podamos tener en cuenta sobre la vida de lo que inspiró a muchos dominicanos y dominicanas a seguir apostando por esta patria de Quisqueya. Bienvenido a tu programa Conociendo Otras Fronteras. Hola, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, a propósito de que se acerca el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, estaremos conversando sobre él. No, excelente. Tú sabes que una de las cosas que es interesante para comenzar a hablar de nuestro patricio es entender cómo llega esa conexión entre Duarte y Mella a darse, sobre todo entendiendo que nuestra historia es de los pocos países del mundo que tiene 3 padres de la patria. ¿Cómo se da ese primer acercamiento para iniciar esa amistad que posteriormente logró conquistar la independencia de la República Dominicana? Bueno, aparentemente ellos habían estudiado filosofía juntos cuando eran adolescentes, pero Duarte y Sánchez no eran propiamente amigos, como lo vamos a ver más adelante. Rosa Duarte dirá más adelante que era el mejor de sus amigos, pero en la adolescencia no lo era, no era su amigo. Fíjate que quien introduce a Sánchez en la Trinitaria no es Duarte, sino Pedro Alejandrino Pina, ante un conflicto que se estaba dando dentro de la Trinitaria. Si tú te fijas, los 9 fundadores de la Trinitaria son blancos todos. Aparentemente existió una especie de conflicto y así lo atestigua o lo da a conocer una hija de Tomás o Jacinto de la Concha, que dice que en una reunión que había en su casa escuchó unos comentarios medio racistas de los trinitarios
Y es ahí donde Duarte inteligentemente se ve la necesidad de introducir en la Trinitaria personas de color, personas morenas, personas negras. Es ahí cuando Pedro Alejandrino Pina se le ocurre introducir a Sánchez y Duarte entonces conquista a través de su tío a José Joaquín Puello para darle ese elemento interracial al movimiento, porque si para Duarte había algo muy, muy claro, la República Dominicana era multiétnica y la república que se quería crear debía respetarse la diversidad étnica de la población. Entonces, Sánchez pasa de ser un personaje, un simplemente iniciado dentro del movimiento, a ser una de las figuras más importantes. Fíjate que cuando Duarte está en el exilio, quien asume el mando del movimiento es Francisco del Rosario Sánchez. O sea que la idea inicial fue incluso una idea de Duarte, de poder sumar personas que pudieran expresar la diversidad étnica que tenía la República Dominicana. Exactamente. Tú sabes que es interesante que podamos hablar de ese acontecimiento, de cuando Duarte está fuera del país, fruto del exilio, ¿no? De las propias contradicciones que se dieron con Pedro Santana. El papel que le tocó a Sánchez fue un papel sumamente crucial para poder avanzar y seguir fortaleciendo la independencia. Pero ¿cómo se da este proceso? O sea, un poco para que nuestros amigos televidentes puedan conocer más sobre lo ocurrido y cómo llega Sánchez a ocupar esa posición tan importante. Bueno, Sánchez se convierte indudablemente en la segunda persona más importante del movimiento. Eso por su acercamiento a Duarte, porque era un tipo inteligente, un tipo bastante astuto y que estaba comprometido con el movimiento. Sin embargo, Duarte se ve impedido debido a que el movimiento es denunciado, se inicia una persecución contra Duarte a finales de 1843. Entonces, el plan es que todos los involucrados, todos los que están en la mira del gobierno haitiano salgan del país. Pero Sánchez se enferma una noche antes de que vaya al exilio junto con Duarte, Pina y también Pérez. Entonces se enferma y como Sánchez no puede salir y toda la persecución se concentra en él, ya que es el único que está, aprovechan su enfermedad para fingir la muerte de Sánchez. O sea, lo entierran, lo lloran y todo, y Sánchez se esconde en la casa de la familia de la Concha, donde desde ahí liderea el movimiento. Lo sabemos, pero obviamente siguiendo las instrucciones de Duarte, porque hay cartas en las que él le pide recomendación o por el contrario le pide, por ejemplo, que traiga armas. Duarte no podía entrar al país porque era el blanco de estas persecuciones. Sánchez era un muerto. Existe una pequeña anécdota contada por Félix María del Monte en la que Sánchez, estando aparentemente muerto, le envió una carta a Santana como para hacerle saber que él está vivo y que se comprometiera con el movimiento, porque en el momento en el que se da cuenta Santana de que Duarte no está y de que Sánchez está muerto, entonces él se quita. Y la respuesta de Santana es: dígale a ese señor que yo no hablo con muertos. Se enoja porque se está haciendo pasar por muerto y no le dicen nada. Pero bueno, entonces Sánchez, ahora líder de este movimiento, también existen pequeñas contradicciones entre Sánchez y Mella. Primero, Mella se niega a acatar las órdenes de Sánchez, ahora que Sánchez está al mando, y sigue su propio rumbo. Y solamente sigue las direcciones de Duarte. Aquí vemos un conflicto que no aparecen entre nuestros historiadores. Por lo regular, uno cree que ellos se llevaban bien. Duarte se llevaba bien con Mella y con Sánchez, pero entre Sánchez y Mella había un pequeño conflicto. Por un lado, Sánchez entendía que debían ser radicales y no unir fuerzas con otras personas que no estuvieran de acuerdo con el movimiento, y por el otro, Mella entendía que era necesario hacer una alianza con los conservadores como Tomás Bobadilla. Es Mella quien introduce a Tomás Bobadilla en el movimiento y Sánchez aparentemente no estaba de acuerdo. Y eso lo demuestra una carta de Sánchez a Duarte, fechada 15 de noviembre de 1843, donde dice que no confía en Mella, porque es el único que ha puesto en peligro el movimiento. Y haciendo referencia a que Mella se ha unido
a los conservadores, o por lo menos ha creado una alianza con los conservadores, que fue esa la que realmente declaró la independencia la noche del 27 de febrero, la facción de Mella. Fíjate que tú has dado un dato muy interesante, y es que para todos ellos eran tres grandes amigos, tres figuras que siempre estuvieron de la mano en estos procesos de la independencia de la República Dominicana. Sin embargo, fíjate las contradicciones que daban, y el único que podía manejar esas contradicciones era Juan Pablo Duarte, que es un dato sumamente interesante para nuestros seguidores, que quizás, estoy casi seguro, que no manejaban esta información. Pero es interesante poder explicar un poco más sobre el proceso de la independencia. Tú señalabas en tu última intervención que casualmente el grupo, esa tendencia que tenía diferencias con Sánchez, la que dirigía Mella, fueron los que proclamaron la independencia. Y ahí, ¿cómo se da este acontecimiento? De una manera que fue para muchos una sorpresa de la forma que se hizo, pero terminó dando los resultados de esta independencia que ya hoy todos tenemos la oportunidad de disfrutar. En esa misma carta del 15 de noviembre de 1843, Sánchez da a entender que la independencia estaba planeada para diciembre de 1843. ¿Qué pasa? En diciembre de 1843, el ejército haitiano pide a los regimientos 31 y 32 del ejército, que estaban en Santo Domingo y que estaba compuesto por dominicanos, y se contaba con ellos para la independencia. Por otra parte, Mella estaba preso en ese momento y lo sueltan en enero. Además, Duarte no estaba presente. El plan era que Duarte estuviera presente porque Duarte venía con unas armas. En vista de que los conservadores, el grupo de los afrancesados, vamos a decirlo así, dirigidos o encabezados por Buenaventura Báez, estaba planeando la independencia para abril, los independentistas entonces fijaron fecha para 20 de febrero. Pero luego, por cuestiones que son fruto de aquellas contradicciones que se daban, finalmente decidieron que era la noche del 27 de febrero. Pero fíjate por qué yo digo que fue la facción de Mella la que finalmente proclama la independencia, porque es la facción de Mella la que está presente en la Puerta de la Misericordia y en la Puerta del Conde. ¿Quién es la primera persona que llega a la Puerta del Conde la noche del 27 de febrero? Es Tomás Bobadilla, que había sido reclutado por Mella. ¿Quién es el que proclama la independencia a las 11 de la noche en la Plaza de la Misericordia? Es Mella. ¿Dónde estaba Sánchez? Sánchez estaba en la Casa de los Conchas. Y llega pasada la medianoche, es decir, llega a las 2, después de las 12 de la noche, el 28 de febrero, es que llega a la Puerta del Conde cuando ya está proclamada. El papel de Sánchez comienza a partir del 29 de febrero, que es el que le entrega las capitulaciones a los haitianos, es decir, ese papel en el que los haitianos reconocen la independencia, por lo menos las autoridades que están en Santo Domingo, y se retiran. A ellos ponen las condiciones para retirarse. Los trinitarios adelantan la independencia para evitar que el grupo conservador liderado por Buenaventura Báez, los afrancesados, se hagan con el poder. Entonces, ahí Sánchez no le queda de otra que colaborar con la facción de Mella y con los conservadores con los que Mella había hecho alianza. Mira, tú sabes que en muchos de los acontecimientos históricos siempre se comienza a hablar de ese Sánchez que de una manera u otra mostraba la expresión de la diversidad étnica de la República Dominicana, pero también lo victimizan porque se planteaba que Sánchez era una persona de un estrato humilde, y eso básicamente partiendo de su color. Y sobre todo, siempre entendían que del grupo de los tres padres de la patria, el que tenía menos riqueza era Sánchez. Y esto es importante que podamos traerlo a colación para entender por qué el nivel de influencia que tenía Sánchez después de Duarte dentro de este proyecto de independencia. Sí, por el color quizás la gente asocia que Sánchez era del grupo el que estaba en olla. Pero en realidad
Sánchez estaba más cómodo que Mella económicamente hablando y colindaba con Duarte, incluso llegó a superarlo económicamente, no por él mismo, sino por su familia. Su papá tenía tierras en los Alcarrizos, en esa época eran Monte y Culebra, tenía cabezas de vaca, y su mamá no venía de estratos bajos, por el contrario, su mamá, el papá de Narciso Sánchez, es decir, el abuelo de Sánchez, don Fernando Sánchez, trabajaba para la familia de doña Olaya del Rosario, que era la mamá. O sea que de ahí es que se conocen Narciso y doña Olaya, pues aparentemente se criaron juntos o se veían mucho constantemente. Ella estaba más cómoda que el papá de Sánchez, la mamá, económicamente hablando, venía de un estrato superior al papá, pero el papá luego le va bien primero porque tiene tierras, como dije, en los Alcarrizos, y luego en Santo Domingo la familia Sánchez vivía de bienes raíces, tenía casa de huéspedes, casas de alquiler, que de eso también vivía María Trinidad Sánchez, que era su tía. Era un pequeño burgués, como le llamaba Juan Bosch. O sea, que Sánchez no estaba mal. Aparte de que tenía, en colaboración con Félix María del Monte, su propia oficinas de abogado. Sí, es decir, que venía también de una clase acomodada, no estamos hablando de un Sánchez pobre, como se quiere proyectar en la historia. Era una persona que incluso, de acuerdo a sus orígenes, en términos económicos, como tú has señalado, tenía los mismos niveles económicos que Juan Pablo Duarte. Sí. Por eso el nivel de influencia en este proyecto, porque es importante que la gente pueda entender que un proyecto de independencia no se hace solamente con ideas, implican sobre todo muchos recursos económicos, y por eso casi siempre las personas que están inmersas en estos procesos de transformación o de independencia de cualquier país del mundo, siempre es la clase que tiene más recursos económicos. Tú sabes que, retomando esta parte, es interesante comenzar a analizar de dónde, a qué corriente del pensamiento respondía Sánchez, porque esa es otra de las interrogantes que se hace siempre cuando estamos conversando en los debates, hablando de la visión ideológica de Juan Pablo Duarte, de la visión ideológica de Mella, igualmente que de Sánchez, y casi siempre se piensa que los tres estaban inclinados en la misma visión que tenía Juan Pablo Duarte. Y es importante que podamos comenzar a analizar de dónde provenía esa visión ideológica de Sánchez. Sánchez perteneció a todas las facciones políticas de su época. Sánchez es lo que se conocería hoy como un tránsfuga. Sánchez primero perteneció a los trinitarios, se desliga de los trinitarios estando Duarte aquí, de ahí la enemistad. Hay una carta de Juan Isidro Pérez donde le dice a Duarte que le dice, háblale a Sánchez, a ese benemérito y desgraciado. O sea, había algo en el corazón de Duarte que no le permitía hablarle a Sánchez. Y la razón era porque Sánchez, en el momento en el que Duarte es proclamado presidente, que Santana da el golpe, que toma posesión del gobierno, Sánchez pasa a formar parte de la Junta Gubernativa de Santana, es decir, se desliga automáticamente de los duartianos y pasa a ser santanista. Duarte se entera de esto, estando todavía preso en Puerto Plata, y termina pues enemistándose con Sánchez. Por eso no hay una sola comunicación después de eso. Sánchez después, por algunas protestas que hizo en favor de sus compañeros exiliados por Santana, pero Sánchez, por ejemplo, pasa a ser jimenista. Por eso, en el primer juicio que se le hace contra Duvergé, Santana lo nombra fiscal. ¿Sabe para qué? Para que sea Sánchez, un jimenista, el que condene a muerte a Duvergé. Que Sánchez fue el fiscal del primer juicio que se le hizo a Duvergé, que era ya Santana buscando vehículos legales para matarlo. Sánchez participa como fiscal en ese absurdo de juicio. Y bueno, sale airoso en este caso Duvergé, pero ahí vemos que Sánchez era jimenista. Luego es exiliado nuevamente y cuando regresa siendo santanista. Vemos, por ejemplo, un artículo que él escribió para un periódico de la época donde él llama
a Pedro Santana libertador de la patria y bendecido por la providencia por haber salvado a la patria tantas veces, a pesar de que años antes Santana le había matado un hermano y una tía. Entonces, cónchale. Luego, Sánchez se desliga completamente del santanismo y pasa a ser baecista, que esa va a ser su predilección política o ideológica. Él se hizo baecista. En el caso de Mella, por ejemplo, Mella pasa de ser duartista a ser santanista. Y ahí queda también. Mella se desliga de Santana en el 1861 cuando Santana anexa el país a España. Pero Sánchez también fue baecista. Es decir que, señores, cuando tú revisas la historia, tú te das cuenta por qué Duarte es el gran ideólogo de la independencia nacional y por qué el verdadero padre de la patria, porque mantuvo siempre una visión firme y coherente desde el primer día hasta el final de sus últimos días de lo que tenía que ser la independencia y de cómo debía de ser la independencia, que tenía que estar enfocada en garantizar la soberanía del país, pero también donde todos los dominicanos y dominicanas, sin importar el color de piel, pudiéramos gozar de esos beneficios que nos diera la independencia. Tú sabes que es interesante que podamos analizar esa parte ya final de Sánchez, cómo muere Sánchez y qué provoca esto, porque ante la historia ese es el sello que muestra la valentía de él, pero que, si se quiere, todos pensamos que siempre tuvo una trayectoria marcada de coherencia en favor de los intereses más sanos de la patria, como así lo hizo Duarte. Entonces, que podamos ver esa parte de la historia, cómo se da este acontecimiento y cómo llega hasta esa parte ya final de su vida. Mira, fíjate que Sánchez es un caso extraordinario. Sánchez efectivamente lo vemos firmando el manifiesto del 8 de marzo, que es un manifiesto en el que el país le cede a perpetuidad a la península de Samaná. Lo vemos más tarde, por ejemplo, cuando Duarte y José Joaquín Puello ordenan a la Junta, dan un golpe de Estado el 9 de junio de 1844 y ordenan el apresamiento de Bobadilla, Caminero, Báez y Del Monte, y es Sánchez que les avisa para que se escondan. O sea, ahí vemos que está constantemente traicionando los ideales de Duarte, ¿verdad? Entonces, ya al final de sus días no fue diferente, porque en el 1861 Santana anexa el país a España y Sánchez es uno de los primeros que se opone a esta anexión, pero no lo hace por amor a la patria, dicen algunos, incluso contemporáneos de él. Lo hace porque fue Santana y no Báez, porque el movimiento de Sánchez estaba siendo financiado por los Báez. O sea, que ese movimiento era baecista, ese movimiento contra Santana o contra la anexión en ese momento. Lo dice, por ejemplo, Damián Báez. Si los santanistas entregaron el país a España, fueron los baecistas los que lo liberaron con la muerte de Sánchez. O sea, que reconocen de que Báez tuvo que ver en ese asunto. En esa época, en un periódico francés, 1862, un año después de la muerte de Sánchez, aparece un comentario de Manuel María Valencia que dice, o Manuel María Gautier, que dice: si Sánchez se opuso a la anexión, fue por tratarse de Santana, pero a Sánchez le hubiese dado lo mismo, que el país hubiese sido anexado a España, siempre y cuando hubiese sido Báez. O sea que todavía siendo él en su época, se cuestionaba este asunto. Pero bueno, lo importante es que murió tratando de evitar ese error tan grande que fue la anexión. Se pudiera decir que fue un mártir, el primer mártir de la restauración. Y bueno, en consecuencia a la República Dominicana le pareció bastante positivo que Sánchez haya dado su vida por la patria, porque en ese momento se convirtió en el padre de la patria. Sánchez fue el primero de los tres en ser nombrado padre de la patria, o ser considerado padre de la patria. Duarte comienza a partir de 1884
y eso crea un conflicto entre los duartistas y los sanchistas, que eran en realidad Duarte versus Báez. Incluso el hecho de que Duarte, Sánchez y Mella sean padres de la patria responde a los intereses de la época. Sánchez representaba a los baecistas, Mella a los santanistas y Duarte a su grupo, a los duartistas. O sea, ahí estaban todos los grupos contentos. Estaban junto Macos con Cacata. Al final de la jornada, lo que tuvimos fue una forma bonita de darle salida y de complacer los intereses de los conservadores para que Duarte no fuera definitivamente proclamado como el verdadero padre de la patria. Había muchos intereses. La familia de Sánchez, por ejemplo, en esa época tenía buenas posiciones en el gobierno. Un hijo de Sánchez, por ejemplo, era ministro de Lilis y siempre boicoteaba cualquier intento de que a Duarte se le proclamara padre de la patria. Por eso cuando se presenta la idea de crearle una estatua a Duarte en el parque que hoy lleva su nombre, los Sánchez se opusieron. Es Trujillo que tiene que hacerlo 35 años después. Ahí en el Parque Duarte la famosa estatua que conocemos. O sea, es impresionante, pero es interesante porque al final de la jornada nuestra historia es importante conocerla siempre en todas sus dimensiones. Hay siempre méritos que guardan cada una de nuestras figuras históricas que no debemos dejar de lado, pero tampoco es importante que se oculten las informaciones que permiten ver todas las etapas en las que han estado nuestros héroes para que a partir de ahí definamos con propiedad quiénes han sido coherentes en el ámbito de defender la patria. Finalmente, Edward, es importante para nosotros que tú como joven de estos tiempos y un gran conocedor de la historia, como lo ha hecho de manera magistral, diría yo, que puedas darnos una pincelada final sobre la figura histórica de Sánchez, sobre lo que debemos recordar de él y aquellas cosas que también pudiéramos decir que fueron parte de esos elementos que ocultaron o que quizás arrojaron poca luz a los aportes que hiciera en el marco de la independencia. Bueno, fíjate que Sánchez, a Sánchez hay que verlo positivamente. O sea, hay que verlo dentro de su contexto histórico, hay que ver sus virtudes y defectos, pero yo creo que si ya ha sido nombrado padre de la patria, lo correcto sería ver ya lo positivo, porque incluso Duarte también pudiera tacharse de negligente en algunos aspectos. Mella también tuvo sus defectos, pero imagínate, son humanos, y aparte de que son humanos, así es la política dominicana, así es la política criolla. Era Duarte, que quizá era un sobrehombre, un superhombre, que tenía unos ideales muy altos para el gallinero que teníamos nosotros de país en ese entonces, un tipo muy educado. Pero Sánchez simplemente lo que reprodujo fue el pensamiento político de la época y era un dominicano promedio en el sentido político del asunto, con el que esté arriba, pero hay que ver lo positivo, que fue sus aportes a la independencia. Si sin Sánchez no se hubiese dado la independencia, porque cuando Duarte se entera de su muerte fingida, Duarte dice, bueno, se jodió esto. O sea, él reconoce que sin Sánchez el asunto se hubiese ido a pique. Es sumamente interesante porque pudimos hacer un recorrido histórico por la vida de nuestro patricio y además profundizar en estos elementos históricos que permiten que quienes nos siguen a través de Conociendo Otras Fronteras puedan seguir profundizando su conocimiento. Esperamos verte en un próximo programa y seguir analizando estos contextos históricos que son tan importantes para poder entender el presente y sobre todo avanzar en el futuro. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network.
no podemos tocar ese tema aquí, no. Ay, hombre, hija, tócalo, No, porque nosotros tenemos que salir con algo mi amor. diferente. Sí, yo tengo dos nombres, porque es que yo tengo dos vidas. O sea, yo tengo una de día y tengo otra para los colaboradores. Todos los programas ahora se están matando entre sí. Sí, a lo poco que te llama y te hace una propuesta. Yo me he dado cuenta que todo el que entra a ese edificio rojo, como que sea Tara, Ay, yo voy por no ahí. sé, de Bueno, verdad. a mí me dijeron que aquí Hay había mucho mucho cuarto. cuarto. Que yo tampoco tengo miedo aquí. Para la próxima hay que traer una botellita de vino para que rompamos eso. Oye, eso. Claro, porque así es que uno se desinhibe. Buenas tardes, queridas amigos y amigos televidentes de su canal Conociendo Otras Fronteras y Voz Media. Bueno, su programa Conociendo Otras Fronteras y su canal Voz Media. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Permítanme antes comenzar diciendo felicidades a todas las bellas damas de República Dominicana y del mundo entero que nos puedan estar viendo. Ayer fue el Día aquí de la Mujer, si no me equivoco fue el 8 de marzo. Entonces, felicidades a todas ustedes. El domingo hoy que nos toca hablar de panorama económico, es un panorama económico muy geopolítico el día de hoy. Específicamente vamos a tratar cuál es la realidad que está detrás de Ucrania y los Estados Unidos a nivel mundial. Y bueno, Europa, ¿para dónde va la economía mundial? Comencemos diciendo que la economía mundial básicamente ha estado creciendo en el 2024 alrededor de un 3%. Por encima en 3.1, 3.2 más o menos, acuerdo a datos del IFMI, que puede colocar aquí en un gráfico que les traemos nosotros el día de hoy. Pero básicamente lo más interesante de esto es que esta relación que se tiene en cuanto a la economía mundial, estamos diciendo que la mayoría quienes tienen el mayor peso en esto es Estados Unidos, China, India, y luego entonces podemos decir, si lo vemos desagregadamente, países de la Unión Europea. Pero la Unión Europea en su conjunto, recuerden, son 27 países, contempla aproximadamente el 16% de todo el PIB, o mejor dicho, de toda la producción económica mundial. Dicho esto, fíjense de nuevo, desagregadamente ya como en sexto, séptimo lugar, comienza bien la Unión Europea, quizá un poquito antes, puede ser con Dinamarca, estoy perdiendo el orden, pero yo sí sé que está Estados Unidos, China, India, eso está entre los primeros 4, eso es seguro, pero de manera desagregada es así. Ahora, de manera agregada, conjunta, sí podemos estar visualizando que la Unión Europea representa un porcentaje bastante interesante de todo lo que es esto. Muy bien, dicho esto, todos ustedes y nosotros vimos la situación desastrosa que se pasó en el despacho Oval, con relación a Trump y Zelensky. En este caso no voy a entrar en detalle porque no soy un experto analista de lengua, de corporal. Sin embargo, sí lo somos en el sentido económico en esta parte. Recordemos que básicamente tengamos memoria que Inglaterra, o mejor dicho, Reino Unido, había ya hecho ojito bonito a Ucrania para sus tierras raras. Ahora Estados Unidos viene, le hacen esto. Unos colegas míos mencionan analistas que esto pudo haber sido una trampa para Trump, otros dicen que fue Trump que le puso una. Independientemente, lo real es que todos nosotros podemos ver de una manera sencilla que se está dando una disociación entre lo que es Estados Unidos, actualmente la actual administración del presidente Donald Trump, con relación al presupuesto. Es un enfoque mayoritariamente interno y pragmático. Bueno, interno y regional, a las Américas para los americanos en ese sentido, pero es más pragmático en el sentido de que necesita sacar eso. Y como vamos a ver ahora en unos gráficos, podemos estar viendo en este gráfico de acá de cómo está compuesto el PIB de la Unión Europea, y podemos estar viendo que de esto la mayoría de las economías europeas que están liderando son Alemania, Italia y Francia. En ese sentido, España ya viene en un lugar importante, pero mucho más resumido. Dicho esto, ¿qué pasa? Tenemos que hay una lucha de intereses entre lo que son todos los intereses de estos tres países. No se han puesto de acuerdo. Se vio en la cumbre del domingo pasado que en la foto no salió von der Leyen, que es la mandamás de la Unión Europea.
en rueda de prensa con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y por ende podemos estar viendo de que en realidad la ayuda hacia Ucrania no es lo importante, sino es la forma en la cual ha pasado. En el gráfico que menciona básicamente cuál es el tipo de ayuda, ustedes pueden estar viendo ahora mismo en verde que Estados Unidos es el mayor, vamos a decir, no donante, pero sí es el mayor, bueno, vamos a utilizar este término donante, que permite integrar de manera gratuita, o le dio de manera gratuita, toda la forma de ayuda que le prestó. En contraprestación a Europa, que Europa poca ayuda dio y más préstamos otorgó. Entonces, en este sentido, el panorama económico que está planteando el presidente Trump es que, mira, si bien es cierto que Estados Unidos, si lo miramos de una forma conjunta, la Unión Europea, que no es un país, ojo en esto, la Unión Europea, que no es un país, ha dado más o menos relativamente un 50% de la ayuda total, eso estamos diciendo que son casi 200,000 y pico de millones de dólares en dólares estadounidenses. No menos cierto es que Estados Unidos de manera solitaria ha podido otorgar ese mismo monto y de una manera entonces que en su mayoría de esta ayuda estamos diciendo en otro gráfico que es cuál es el tipo de ayuda, cómo está. Estamos diciendo que la ayuda básicamente viene principalmente de manera militar, son 67,000 millones de dólares, y de manera financiera 124,000 millones de dólares. O sea, 124,000 millones de dólares, de los cuales la mayoría han sido dados así, como se dice en inglés, granted, regalado. No, eso ciertamente no es así. Por lo tanto, estamos viendo ahora mismo un panorama económico que lo que va a terminar es dando como potencialmente se puede prever, son 3 escenarios. El primer escenario que podemos decir es, va a estar permitiendo a la Unión Europea tener que ceder ciertos acuerdos con Estados Unidos unilateralmente para luego entonces entregar a Ucrania de una manera más o menos que, vamos a decir, en forma de vasallaje corporativo y estatal. En ese sentido, ese es el primer escenario. El tema de la seguridad ya es un tema muy aparte que podemos tocar. Sin embargo, esa seguridad ustedes pueden estar seguros que en el primer escenario va a estar dado por un conjunto de países, entre ellos Rusia va a estar dentro de eso. Eso es a lo que se va a llegar, si se quiere llegar pragmáticamente. Si no, el escenario más crítico sería una guerra y lamentablemente esperemos que no suceda este escenario realmente. Miren que hasta se me da la saliva. Pero es el primer escenario que les decía, un acuerdo conjunto de Unión Europea, Estados Unidos, para poder entonces vasallar económicamente a Ucrania. El segundo tipo de acuerdo puede ser que Estados Unidos saque la mayor proporción, porque una cosa tiene que ver con la otra. Pueden argumentar de que, miren, nosotros hemos dado la mayoría de ayuda de manera gratuita, pues denos también la mayoría de beneficios de una manera voluntaria, por decirlo de una forma más diplomática, si se puede llamar en ese sentido. La Unión Europea se quedaría con ciertos sectores no tan importantes para Estados Unidos en esa parte. Y el último escenario es que, y es el que potencialmente Bloomberg está, que no hay que creerle mucho tampoco a Bloomberg, porque ya sabemos lo que pasa con este tipo de medios controlados, que básicamente dice que desde antes el secretario de Defensa de Estados Unidos ya había enviado, se le había enviado al Pentágono una orden de que, mira, ningún tipo de ayuda y cooperación militar con Ucrania hasta tanto yo te avise. Eso fue antes de la guerra de la guerra entre Putin y Zelensky. Entre Trump y Zelensky. Estoy nervioso en esta parte, señores, porque es que este escenario es el escenario más que podemos decir puede ser muy soñador, sin embargo se puede ver muy realista, porque en geopolítica todo es una llamada, decir, mira, dámele un sustico nada más, por favor. Llégate a Kiev, solamente eso. Y efectivamente, si lo hace así, ya ustedes saben cuál sería el final de Ucrania en este caso. Esperemos en Dios que la razón pueda ser el rey, que se mantenga tanto en Europa como para acá, para Estados Unidos y América, el continente americano. Y como ustedes pueden ver, este es el panorama general, ya que les he podido dar el día de hoy. Esperamos en Dios que
les sea interesante. Cualquier comentario, duda, consulta, pueden hacerlo acá. Y bueno, hasta aquí ha sido su sección, su segmento Panorama Económico. Esperamos que sigan sintonizando Voz Media y su programa Conociendo Nuevas Fronteras. Adelante. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, hablaremos de un tema sumamente importante. ¿Sabías que este es el mes de la mujer? Bueno, si no lo sabías, aquí te lo cuento todo. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este se conmemora cada año. Es una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento de sus derechos y su participación en todos los ámbitos de la sociedad. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en los movimientos obreros y feministas de finales del siglo XIX y principios del XX. Uno de los eventos más recordados es la huelga de trabajadoras textiles en Nueva York en el año 1908, donde se exigían mejores condiciones laborales, reducción de jornada y el derecho al voto. En el año 1910, en la Conferencia Internacional de las Mujeres, se propuso establecer un día para reivindicar los derechos de las mujeres, pero no fue hasta el año 1975 donde la ONU reconoció oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esta forma marchas y manifestaciones en muchas ciudades del mundo, que se realizan marchas para exigir igualdad y derechos, charlas y conferencias. Se organizan eventos para reflexionar sobre los avances y desafíos de las mujeres y, por supuesto, campañas. Este día es para celebrar los logros de las mujeres, hasta dónde hemos llegado y lo mucho que hemos avanzado en los derechos de la mujer. Hasta aquí llega el segmento del día de hoy y, por supuesto, nos vemos en una próxima entrega. Llegó la hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, esperando que el contenido haya sido de su interés
y que estos conocimientos sirvan para fortalecer cada día más la forma de ustedes ver y pensar sobre la realidad que tenemos en el mundo de hoy. Simplemente la invitación es a que sigan conectados a este canal Voz Media y que nos sigan en nuestras redes sociales Conociendo Otras Fronteras. El próximo domingo a las 12 del mediodía es la cita con su programa Conociendo Otras Fronteras.